Guíame en tu verdad. Mediante nuestros programas, los programas anteriores, hemos estado haciendo un recorrido por las parábolas de Jesús. Y cada parábola tiene como propósito ilustrar las grandes verdades reveladas por el Señor Jesucristo cuando Él estuvo en este mundo, cuando anduvo con sus discípulos, cuando anduvo haciendo bien, sanando a los enfermos, ministrando y libertando a los que estaban atados por espíritus demoníacos y aún levantando de la misma muerte a aquellos que estaban ya en los sepulcros. Grande es el poder del Señor. Estas parábolas contienen enseñanzas notables del Señor, puesto que directamente salen de sus labios para traer la ilustración, la enseñanza que requiere nuestra vida espiritual. Estas parábolas contienen enseñanzas tan notables porque, imagínese usted, es el maestro de maestros el que está enseñando, el que está instruyendo a los suyos. Ahora, si recuerdan, el lunes pasado hablamos de la parábola del juez injusto, la cual el Señor la usó para plantearnos a través de ella la necesidad de orar siempre y no desmayar. En esta ocasión vamos a considerar otra de las parábolas de Jesús y nos vamos a referir a la que se conoce como la parábola del rico insensato. Para ello vamos a ir al capítulo 12 del Evangelio de Lucas, comenzando en el verso 13 en adelante. Dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre había producido mucho, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Como ya hemos visto, esta parábola fue ocasionada porque vino una persona hacia donde estaba Jesús y le dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Quiero que pongamos esto en contexto. De acuerdo con la ley de Moisés, cuando se presentaba una disputa sobre la división de una herencia, por lo general se llevaba el asunto ante un rabino, ante un maestro judío que sirviera como abogado frente al problema. Y entonces, remitiéndonos al texto, viene esta persona a Jesús pidiéndole que mediara en su situación de herencia y actuara en este caso no como un maestro, sino como un abogado, a fin de representar su interés contra el de su hermano. Y obviamente Jesús, que estaba enseñando, es desviado de lo que estaba haciendo por esta solicitud tan particular que le sugiere este hombre. Ahora, mientras leemos esto, no debemos perder de vista que Jesús no solo es el Dios encarnado, Él también es la verdad encarnada. Es la enseñanza misma hecha persona. Pero claramente el interés de este hombre no es cuánto puede aprender de Jesús, sino que el interés que él tiene es cuánto puede ganar materialmente hablando si Jesús se pusiera de su lado en el caso que le preocupaba.
Lo que estamos diciendo es que Él no viene a pedir una evaluación clara de la herencia solicitando un juicio justo al respecto. Claro que no. Él viene simplemente a pedir que Jesús le dijera a su hermano que parta la herencia con él. En otras palabras, quiere reclutar a Jesús como su representante en este caso a fin de salvaguardar su propio interés. Y esta situación que pudiese haber resultado cotidiana e improvisada da lugar a grandes y sabias palabras por parte del maestro de Galilea. Primeramente le responde: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Seguidamente mira a la multitud y le dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Quiere decir que antes de la parábola propiamente tal, Jesús lo que hace es advertir en términos bastante categóricos contra la avaricia. En esta ocasión, ciertamente, en que viene esta persona y le hace esta solicitud, el Señor les dice: tengan cuidado de esto, estén alerta, guárdense. ¿De qué? De la avaricia, de la codicia. Y saben, mientras analizaba esto, pensaba en lo que está pasando actualmente en nuestro país. Hoy por hoy se está insistiendo en un nuevo proceso constituyente, ya que el anterior, como todos sabemos, fracasó rotundamente. Y entonces hay un nuevo staff de consejeros redactando una nueva propuesta. El propósito: cambiar la actual constitución, la hoja de ruta que rige el país. Todo esto, por cierto, pone al país en un ámbito de incertidumbre y también de expectativa, porque ¿qué irá a pasar finalmente? Y yo me preguntaba, si tuviera esa tremenda responsabilidad de redactar una nueva constitución para mi país, ¿qué pondría allí? Si usted estuviera en esa posición, ¿qué escribiría? ¿Qué leyes o marcos legales incluiría en esa constitución? Si tuviera que escribir 10 ordenanzas, así como el decálogo hebreo, o 12 como los bordes establecidos por la comisión de expertos, ¿a qué se remitiría? ¿A qué me remitiría como algo de mayor importancia que tiene que estar ahí? Bueno, quizá alguien diga: yo pondría que hay que respetar la vida de todos los ciudadanos y que se debe castigar severamente a los asesinos. Otro quizás diga: bueno, yo pondría que se debe respetar y proteger la propiedad privada. Entonces daría lugar a una ley contra el hurto, contra el fraude, contra el robo al vecino, etcétera, etcétera. Y por supuesto que todo eso está muy bien. Pero la pregunta es: ¿cuántos incluirían entre esos 10 o 12 bordes legales una cláusula que diga, por ejemplo, que hay que honrar al padre y a la madre? Claramente eso no es importante en este tiempo. ¿O quiénes incluirían, por ejemplo, una ley marco contra la codicia? Nadie. Tiendo a pensar que ningún constituyente pensaría siquiera en poner eso dentro de las 10 o 12 primeras leyes fundamentales. Sin embargo, cuando Dios escribió una constitución, la gran constitución para su pueblo, el decálogo o 10 mandamientos, fíjese que incluyó una ley contra la codicia. Él dice allí en Éxodo 20, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y yo me pregunto, ¿por qué esta ley? ¿Para qué? Bueno, si vemos que Dios, siendo Dios el autor del universo, pone esta ley en su decálogo dentro de los 10 mandamientos fundamentales, podemos hacernos una idea de cuán destructiva puede resultar la codicia.
de cuán dañino puede resultar el pecado de la codicia, de la avaricia en una comunidad, o en medio de una familia, aún para una nación. Adolfo Hitler, él justificó la codicia y por tal desató la Segunda Guerra Mundial, porque él quería lo que las otras naciones tenían. En la actualidad, el presidente ruso Vladimir Putin tiene en jaque el concierto de naciones, llevando una cruenta guerra contra Ucrania en pro de la codicia. Miles y miles de muertos. Muchas personas caen en los celos o el resentimiento porque desean tener algo que la otra persona no tiene, es decir, sucumben ante la codicia. Las personas están dispuestas a robar, a engañar, a calumniar, a falsificar, involucrándose en todo tipo de prácticas nocivas porque sus corazones codician lo que el otro posee. Si ponemos oído a la retórica durante cada elección presidencial, veremos cómo se encienden los ventiladores de la lucha de clases. Un discurso que alcanza mucha popularidad entre los políticos el día de hoy. Es justamente decirle a la gente, miren, nosotros vamos a tomar de su vecino que tiene mucho y le vamos a dar a ustedes que tienen menos. Y la gente aplaude como diciendo, eso es lo que se debe hacer. Aún entre aquellos que se consideran cristianos, dicen que así es como debe ser. Entonces van y votan por estos candidatos y por estas propuestas, porque según ellos el poder del gobierno debe ser usado para tomar lo que tiene el vecino y entregárselo a aquellos que no tienen. En otras palabras, son propuestas, si ustedes se fijan, que validan la codicia como algo legítimo. Prácticamente se ha normalizado la codicia en el mundo que vivimos. Pero como cristianos nos damos cuenta de que esto es una violación a uno de los 10 mandamientos, a una de las 10 primeras leyes de Dios. Dios dice en la persona de su Hijo, estén alerta con esto. Tomen nota. Miren y cuídense, guárdense de toda avaricia y de su consecuencia la codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El conocido empresario Malcolm Forbes de Estados Unidos, él acuñó una frase que tuvo gran impacto en el mundo. Esa frase decía, el que muere con más juguetes, gana. ¿Qué quería decir? Que para él la vida es una competencia y el ganador finalmente es el que acumula más y más bienes. Ahora yo no sé si usted ve lo perverso en todo esto. Yo no sé si usted logra darse cuenta de cuán destructivo es para una sociedad un pensamiento como este. Lamentablemente esta idea está muy presente en los corazones, prácticamente desde que el pecado entró en el mundo. Hay gente que es tan rica que puede vivir 6 vidas y aún le sobra dinero, mientras que a otros apenas si tienen algo para llevarse algo a la boca durante el día. Creo que Jesús, en su toda sabiduría, Él aprovecha esta solicitud que le hace esta persona para darnos una gran advertencia, una tremenda lección invitándonos a ubicarnos en el lugar correcto. Y luego de eso, entonces pasa la parábola para ilustrar de mejor forma este punto. Y comienza diciendo que cierto hombre rico produjo abundantemente. Siendo agricultor, dueño de grandes porciones de tierra, tuvo el favor, la providencia de Dios de que sus cosechas fueran abundantes. Claro, porque dice la Biblia que toda buena dádiva, que todo don perfecto, ¿de quién proviene? De Dios únicamente. También dice Romanos capítulo 1 que los 2 pecados más básicos de la raza humana caída son 2 esencialmente. 1, el negarse a honrar a Dios como a Dios, y 2, negarse a ser agradecidos. El verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La deshonra a Dios,
la irreverencia son formas de ingratitud a Dios, y estos son los pecados más fundamentales y fundacionales que definen la vida humana caída. Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que cuando oramos debemos hacer todas nuestras oraciones con acción de gracias. Porque cuando nosotros llegamos delante de Dios con un espíritu de acción de gracias, estamos reconociendo que no somos los héroes en términos de producción de los beneficios que hemos recibido, sino más bien que hemos sido recipientes, receptores de su tierna misericordia y de su gracia abundante. El hombre de la parábola tuvo una buena cosecha. Las lluvias llegaron a su tiempo. El sol salió a su tiempo y entonces el grano se produjo en abundancia. Es decir, tuvo una buena temporada. Cosechó abundantemente. Entonces, imagínense, ya era rico y ahora sus riquezas fueron aumentadas exponencialmente por esa enorme cosecha. Pero, ¿dio gracias a Dios por ello? Todo hace suponer que no. Comienza a hablar consigo mismo, considerándose a sí mismo como el principal héroe de todo lo que había sucedido, mientras observa los campos atiborrados, más y más grano por todos lados, y se pregunta para sí, ¿qué haré ahora que la producción ha aumentado tanto? Si se fijan, la pregunta no era cómo puedo utilizar estas riquezas que he recibido para favorecer a mi prójimo, para favorecer a mi comunidad o a mi iglesia. Claro que no. La pregunta era, ¿dónde puedo encontrar un lugar para almacenar toda esta riqueza que he recibido? Y entonces dice, ya sé qué haré. Voy a reconstruir mis graneros, voy a derribar los que tengo para construir otros más grandes. Quiere decir que la última cosa que estaba en su mente en ese momento era postrarse sobre sus rodillas y darle gracias a Dios. Lo último que estaba en su mente en ese momento era dirigirse a Dios y decirle, Señor, gracias por esta bendición que he recibido. Para él ese no era un tema. No era tema para él obedecer la ley del Antiguo Testamento que dice que había de dar gracias a Dios con los primeros frutos que se había recibido. El pueblo hebreo estaba obligado por ley a traer el 10% de sus ganancias al sacerdocio. En Levítico 27 dice que el diezmo de la tierra, tanto de la simiente como del fruto de los árboles, le pertenece al Señor. Así también el diezmo de vacas y ovejas, le dice, será consagrado al Señor. ¿Por qué? Porque quien había sido bendecido debía reconocer que la fuente de esa bendición era Dios. Por tanto, en gratitud venía ante el sacerdocio y devolvía el 10% de sus ganancias. No obstante, este hombre de la parábola ni siquiera se le pasó por la mente que él debía separar el 10% de su ganancia para ofrecerlo al Señor. ¿Por qué? Porque claramente era un hombre codicioso. Quizá esto nos abra una ventana para referirnos sobre cuán generosos somos con lo que recibimos de parte del Señor. Ya sé que hay quienes arguyen diciendo que los diezmos no son aplicables ni para los gentiles ni para estos tiempos. Y quizás no habría que discutir sobre esto en sí, sino en cómo vamos a demostrar entonces nosotros nuestra gratitud a Dios por todos los beneficios recibidos. O cómo vamos a financiar la obra del Señor en este tiempo. Si realmente tenemos conciencia de que todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos lo hemos tomado de la mano de Dios y que es una ofrenda agradable a Él tomar de lo que nos ha dado y aplicarlo a la extensión de su reino en señal de gratitud, yo creo que actuaríamos en perfecto orden, en perfecta consecuencia a la fe que el Señor nos demanda. Saben, hay muchas personas que no tienen un trabajo estable. Hay muchos que padecen escasez. Pero ¿qué nos ha dado Dios a nosotros? ¿Nos ha dado un trabajo? ¿Nos ha dado una remuneración? ¿Nos ha dado salud para poder cumplir con ese trabajo? Entonces,
¿Piensan que es lógico mezquinar después que nosotros, sin merecerlo, hemos sido objeto de su bendición? Siga pensando que el diezmo no es para esta época o que se restringe al pueblo judío nada más. Pero si el pueblo judío daba el 10% por obligación, ¿daremos menos nosotros por gratitud? Creo que esta es una pregunta que cada uno debe responderse íntimamente delante de Dios. Si usted es un asistente a una iglesia, si usted es parte de una iglesia, y si usted ve que su iglesia genera gastos ministeriales, si usted ve que su iglesia está siendo de bendición donde se encuentra y aún más allá, y usted ve cómo Dios le ha bendecido a usted, cómo ha bendecido su despensa, cómo ha bendecido a su familia, cómo ha bendecido su trabajo, cómo le ha dado salud, ¿cuál podría ser el impedimento entonces para que en gratitud a su obra y particularmente a la iglesia o congregación de la cual es parte usted aporte de lo que Dios le ha dado? A mí no me interesa si le llama diezmo, le llama ofrenda, le llama contribución, donación, colaboración, cooperación. Me parece que eso es irrelevante. Solo pregúntese si hay algo en la Biblia que le prohíba hacerlo, porque le digo de mi parte que yo no veo eso. En ninguna parte de la Biblia aparece eso. Sin embargo, todo lo que pensaba este hombre de la parábola es hacer graneros más grandes, porque la cosecha había aumentado en demasía. Eso era todo lo que le interesaba. El daño de la codicia. Nada nos impide aportar para la obra del Señor. Cuanto más recursos, más ministerios se pueden multiplicar, sin lugar a dudas. Es cosa de aplicar primeramente la gratitud a Dios por todo lo que nos ha dado. El salmista decía: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. En segundo lugar, la conciencia, porque me beneficio de una iglesia, porque me beneficio de un ministerio que todo el tiempo está generando gastos y yo sé que es así, entonces voy a contribuir. Y en tercer lugar, la fe, porque sabemos que si damos una cantidad no la voy a perder. Jamás Dios contraería una deuda conmigo. Entonces, cuando yo recibo pero no doy, estoy obrando exactamente igual al hombre de la parábola. Me comporto ingratamente, inconscientemente e incrédulamente, pensando que no tengo por qué contribuir con la obra de Dios por medio de mis ofrendas o diezmos, o llámele usted como quiera, un nombre que no le provoque un conflicto doctrinal. Si crees que el diezmo está en desuso y que nadie te lo puede reclamar, bueno, ciertamente el diezmo se dictó a través de la ley, pero si hilamos más fino, el diezmo no es parte de la ley ceremonial, es parte de la ley moral del Antiguo Testamento. Se aplicó antes que la ley fuese, y la ley moral no ha sido abrogada porque es antes que la ley ceremonial. Ahora, si no nos parece eso que dice el Antiguo Testamento, entonces vamos al Nuevo Testamento, que dice que estamos bajo un pacto mucho mejor de aquel en que estaba el pueblo de Israel. Quiere decir que no solo los beneficios son mayores, sino también lo son las obligaciones, ¿o no? Una vez alguien me decía: pastor, yo no puedo diezmar porque con lo que recibo no puedo pagarlo, no me alcanza. Bueno, primero que nada, no es al pastor a quien se le debe dar la explicación. Esa explicación se la debe dar a Dios. Pararse delante de Dios y decirle con total honestidad, después de todo lo que el Señor le ha dado: Señor, yo lo lamento, pero yo no puedo aportar porque no me alcanza. ¿Sabe por qué no ofrenda o no diezma una persona generalmente? Porque está obsesionada con lo que tiene. Porque ama tanto lo que tiene que no quiere desprenderse de nada de lo que recibe, de lo que Dios le ha dado. Entonces esto atenta contra sus afectos. Pero cuidado, esto es algo serio. No es algo secundario o irrelevante. Cuidado con la codicia. Cuidado con la avaricia.
Diré algo solo por la vía de la ilustración. Quizá usted tenga sus razones bíblicas para no contribuir, pero no comprendo cómo alguien, un cristiano nacido de nuevo, se pueda mirar al espejo, ver todo lo que Dios le ha dado y sin embargo negarse a ofrendar o aportar a la obra del Señor. Yo sé que un creyente puede pecar en muchas cosas, pero en no retribuir de lo que Dios le ha dado, me parece que debe hacerse un examen muy exhaustivo allí para ver si realmente sus bases de fe están sólidas o no. Yo creo que es posible ofrendar, aportar a la obra del Señor sin ser creyente, sin ser salvo. De hecho, hay muchas personas que llegan de repente a la iglesia y dan ofrendas, pero no son creyentes. Pero ser creyente y no ofrendar, no colaborar con la obra del Señor, me parece que se contradice con el espíritu de gratitud que debe estar presente en el corazón de un hijo de Dios. Dejo esto solo a modo de consideración personal. El hombre de la parábola es descrito de dos maneras. En primer lugar dice que era rico. ¿Quiere decir que es algo malo ser rico? No. Jesús no dice eso. Lo malo es cuando el corazón, el alma de la persona queda atada a la riqueza, a las posesiones materiales. Y la otra cosa que dice acerca de este hombre es mucho más significativa. Dice que no solamente era rico, sino que además era insensato. Ahora no nos confundamos con esa palabra. Una persona insensata significa que es una persona necia, que atenta sin saberlo contra su propia vida. Bíblicamente, una persona insensata no significa que no sea inteligente o que no sea educada. Y aún Aristóteles hizo la observación de que en el cerebro del hombre más brillante siempre habrá una cuota de insensatez. Esto no tiene que ver necesariamente con la inteligencia de una persona, con el juicio para determinar qué es correcto o qué no es. Si alguien es necio o insensato, no pasa por su nivel intelectual, sino pasa por una cosa moral. La insensatez más que intelectual es moral primordialmente. El salmista dice en el Salmo 53:1 que el necio dice en su corazón, es decir, no con la boca, sino con su alma. ¿Qué dice? No hay Dios. Es la descripción justa de este hombre de la parábola. Obtiene abundante cosecha y comienza a hablarse a sí mismo. ¿Qué voy a hacer con el excedente? ¿Qué voy a hacer con lo que me sobra? Y se responde diciendo, bueno, es simple. Voy a derribar los graneros que tengo y voy a construir unos más grandes para poder guardar mis posesiones y estar protegido para cuando llueva. Entonces, alma, descansa, repósate, tienes todas las riquezas almacenadas, tus graneros son más grandes, ahora come, bebe, celebra, diviértete, sé feliz. La fórmula pagana de la felicidad. Cuanto más tengo, más feliz soy. Pablo en 1 Corintios 15, cuando pone hipotéticamente el caso de que Cristo no resucitó de los muertos y que por ende los muertos no resucitan tampoco, entonces claro, si fuera así, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. En otras palabras, si no hay resurrección y la única vida que tenemos es esta, entonces más vale que nos divirtamos esta noche porque todo se va a terminar el día de mañana. Pero es aquí donde viene el golpe final, lo que dice Dios. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Como pueden ver, tenemos dos comentarios. Por un lado, el hombre que se habla a sí mismo y se dice, relájate, come, bebe, sé feliz, destruye graneros y construye mayores. Y por el otro lado, Dios que dice, necio, tonto, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿No entiendes que la necedad es la antítesis de la sabiduría y que el principio de la sabiduría es el temor del Señor?
ser reverentes delante de Dios. Pero este hombre lo que menos tenía era reverencia a Dios. Necio, esta misma noche, no la próxima semana, no el próximo mes, no en 10 años más, esta noche tu alma se te pedirá. Y obviamente este hombre no estaba preparado para esto. En otra ocasión Jesús dijo, ¿qué puede un hombre dar a cambio de su alma? Este hombre le dijo a Dios, oh Dios, no te preocupes por mi alma. Te puedo dar todo lo que tengo en mis graneros si quieres. Pero Dios le dice, ya es demasiado tarde. No quiero tu dinero, no quiero tus posesiones. Yo quiero tu alma en este momento. Y Jesús termina la parábola diciendo, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Me quedo pensando, ¿qué pasaría por la mente del hombre que quería que Jesús le dijera a su hermano que partiera su herencia con él, después de oír esta parábola? ¿Sabe lo que pienso? Que él estaba escondido en algún lugar como diciendo, trágame tierra por favor. No creo que insistiera más en el punto, pero creo que Jesús en ese momento lo identificó a él como un necio delante del grupo de personas que estaba allí. Y espero que el Señor también nos haya hablado a nosotros en este día, para no caer en la insensatez de lo material y cultivar una relación abundante y fresca con Él cada día.